Vamos a leer inmediatamente una porción de la carta del libro de Gálatas. Esta va a ser la carta que voy a comenzar a darle uso en todas las predicaciones que me toquen hasta terminar esta preciosa epístola. Por ende, hoy día vamos a hacer una pequeña introducción de esta carta a los Gálatas y que nos va a ayudar un poco a ir encontrando los detalles que como iglesia tenemos que rescatar de esta carta. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Gálatas capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Lo primero que quisiera mencionarles, mis hermanos, es que una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando tomamos algún pasaje bíblico para poder aprender y extraer de ellos, tenemos que nosotros considerar siempre qué pasaje es el que vamos a utilizar para extraer de ahí una bendición para nosotros. Siempre eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque no todos los pasajes se deben leer de la misma manera. Explico. Hay libros en la Biblia que se le llaman libros sapiensales o libros de sabiduría. Dentro de esos libros de sabiduría está el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, si usted lee solo un versículo y medita en él, bien hace. ¿Y por qué bien hace? Porque el libro de Proverbios, como son dichos de un sabio, son dichos cortos que están escritos de manera corta y que no necesitan mayor interpretación más de lo que el texto dice. Si el texto dice, ejemplo, no os juntéis con el comilón o con el bebedor de vino, porque ambos empobrecerán, no hay mucho que interpretar. Simplemente, ¿qué hay que hacer? No juntarse con los comilones y los bebedores de vino. ¿Se entiende? Ok, ese es un libro de sabiduría, su libro sapiensal, que no amerita mayor interpretación. Pero hay otros libros, como el que yo acabo de citar, que se llaman epístolas o cartas. Las cartas, para que sean entendidas, hay una regla. ¿Y cuál es la regla? Que la carta siempre debe leerse entera, para que a través del contenido de la carta usted extraiga de la carta la bendición que esa carta quiere transmitir. Tenemos que leerla entera. Y por lo general son muy pocas las cartas del Nuevo Testamento que son largas. 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos son las cartas más largas. Las demás son muy cortitas. Esta tiene 6 capítulos, al igual que el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y no nos demoramos más de 15 minutos en leerlas todas. Y si usted la escucha en su celular, se va a demorar menos, 8 minutos. Entonces, esa es una de las reglas, porque la carta en general nos va a mostrar la esencia del escritor. La otra cosa que tenemos que tener en consideración, que todas las cartas deben ser leídas bajo los lentes y bajo los oídos de
la audiencia original. En este caso, aquí hay un grupo de personas que componían la iglesia de Galacia, o las iglesias, porque aquí se refiere a un grupo de iglesias, y estas personas recibieron el mensaje. Nunca vamos a interpretar bien si no sabemos quiénes eran esas personas, qué estaban viviendo esas personas, qué necesitaban esas personas. Por eso que siempre nosotros los predicadores hacemos el esfuerzo de la siguiente manera. Tomamos el texto, vamos a las personas a las que se dirigió en esta carta, eso se llama audiencia original, vamos a la audiencia original, entendemos cómo ellos recibieron la carta y cuál fue el resultado de su comprensión. Nosotros tomamos ese resultado, lo pasamos por la cruz y recién lo aplicamos a ustedes. Si yo tomo el texto y digo, hermanos, un ejemplo, a ver, dentro de esta misma carta nos habla de la circuncisión. Hermanos, ¿saben qué? No sirve de nada que ustedes se circunciden. Pregunta, ¿usted conoce alguna iglesia cristiana evangélica en el siglo XXII, o en el siglo XX, perdón, en el año 2022, que esté pensando en que los hermanos se tienen que circuncidar? Si no sabe lo que es circuncidar, es cortarse el prepucio, un pedazo de parte del miembro viril del hombre, y hay que cortarlo, y eso es circuncidar. ¿Usted cree que hay una iglesia que está pensando en hacer algo así? No, pero en este caso, ellos sí. Entonces, si yo leo el texto y no paso por esa audiencia, voy a aplicar mal el texto. Yo tengo que ir primero a la audiencia y después a ustedes, porque no puedo pasar del texto directamente a la iglesia de hoy, porque nuestros desafíos son totalmente distintos a los desafíos que la audiencia original tenía. Un ejemplo, si nosotros somos literalistas para interpretar, de hecho hay una broma que muchos en los colegios de enseñanza bíblica se hacen, dice que una vez una persona dijo, ¿sabe qué? Yo leo la Biblia así, yo abro la Biblia y pongo el dedito y donde me sale, yo eso lo creo con toda mi alma. No lo interpreto, yo simplemente lo creo. Y dice que, se cuenta en la sala de clase, que una vez una persona abrió la Biblia y dice el pasaje, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ella dijo, no, este pasaje no me sirve. No me sirve. Y después lo vuelve a abrir, y cuando lo lee, dice que debe ser diligente en lo que hace y no perezoso. Entonces dijo, no, hoy día el Señor no me quiere hablar. Porque así no se hace. Siempre hay que pensar primero en los receptores históricos. En este caso, ahora lo que vamos a pensar nosotros es en un grupo de iglesias, porque mire lo que dice el texto, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y mire lo que dice, y los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. No es solo una iglesia. Galacia era una región y una provincia del Imperio Romano, y que con toda probabilidad Pablo en su primer viaje misionero pasó por la región sur de Galacia, donde está Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia y Iconio, y probablemente a esas iglesias, porque no lo especifica el texto, a esas iglesias se está dirigiendo. Hay otros que piensan que Pablo se está dirigiendo a una región más lejana, que es la región del norte de Galacia. Pero la verdad es que para pensar así, como piensan los otros, tendríamos que armar un rompecabezas difícil de armar,
y voy a tratar de explicarles la razón. Bueno, Pablo, y esto parte de la introducción, Pablo, para que usted entienda por qué la razón de las cartas de Pablo, quien fue llamado al ministerio, él se congregaba en una iglesia, la iglesia se llamaba la iglesia de Antioquía. Ahí se congregaba Pablo y de ahí era un miembro fiel de esa iglesia. Resulta de que en esa iglesia habían varias personas muy bien dotadas, con dones especiales y dados por Dios, y dentro de esas personas habían otros que tenían un llamado muy similar al de Pablo. Uno de ellos se llamaba Bernabé, que este era un natural de Chipre, era un hombre que tenía muy buen testimonio y que había servido a la iglesia de Jerusalén. Después que la iglesia de Jerusalén comienza a extender su ministerio y el evangelio comienza a ser predicado entre los gentiles, se van formando iglesias en distintos lugares del Imperio Romano. Recuerden que el Espíritu Santo le pareció muy bien que después de la muerte de Esteban, los judíos fueran esparcidos, dice, y también iban por todas partes predicando el evangelio. Y así es como se predica el evangelio, no solamente en Jerusalén, es decir, a los judíos, sino también a los gentiles. Pablo recibe el llamado de Dios, va a su ciudad natal, a Damasco, está un tiempo. Bernabé, que era uno de las personas principales, podríamos decir, e importantes de Jerusalén, va a recibir un informe de la iglesia gentil de Antioquía, y cuando vaya, en vez de volver, se queda en Antioquía. Y él va a buscar a Pablo a su ciudad natal y lo trae para que Pablo comience a ser un hermano de la iglesia de Antioquía. Imagínense, el hermano está aquí, Pablo se convirtió y Pablo vive en Algarrobo, y el hermano Bernabé dijo, ¿sabes qué? El hermano Pablo es un buen instrumento, así que lo voy a ir a buscar para que él sirva aquí en la iglesia en San Antonio, en Bellavista. Y lo va a buscar, y Pablo comienza a ser un hombre muy, muy importante, un maestro en la iglesia de Antioquía. Pero resulta que en un momento pasó esto. El Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé, y dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, y los comisionan como evangelistas. Estoy tratando de hablar en el lenguaje más simple posible. Al ser comisionados como evangelistas, la iglesia se preocupa de sustentar, solventar el trabajo que Pablo y Bernabé iban a realizar. Algunos se acordarán, Bernabé tenía un sobrino, él se llamaba Marcos, que es el que escribió el Evangelio según San Marcos, y en su primer viaje misionero, Marcos fue su acompañante de este dos grupos de hombres de Dios. Perdón. Ellos comienzan, bajan por Chipre, una isla, después van a la región de Galacia. Después de esa región de Galacia, es aquí donde es importante entender la conexión con el libro de Gálatas o con la carta de Gálatas. Y siempre es bueno poner atención porque para no tener malas interpretaciones posteriores, cuando él llega, después de haber llegado a Galacia y después se devuelve de nuevo a su iglesia, es como que Pablo salió de Bellavista, se fue a misionar por Melipilla, después Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo, después se vino por San Juan y vuelve de nuevo acá. Cuando él vuelve, en realidad no sabemos cuánto lapso de tiempo Pablo estuvo ahí antes de enfrentar un conflicto que lo obligó a viajar a Jerusalén.
Porque cuando él llegó se dio cuenta que la iglesia estaba desordenada. La iglesia de Antioquía estaba siendo golpeada, más que desordenada, estaba siendo golpeada, producto de que arrogantes judíos religiosos se habían introducido en la iglesia y estaban agregando al evangelio predicado por Pablo cosas que Pablo no les había enseñado, ni Bernabé ni los hermanos entendían ahí. Pero aquí hay un detalle, y esto quiero hacer la conexión con Gálatas. No sabemos si antes de eso Pablo fue a Jerusalén. Muchos creen que sí. Antes del concilio de Hechos capítulo 15, muchos piensan que Pablo fue a Jerusalén. Y ahí expuso en privado, dice el capítulo 2 de Gálatas, que expuso en privado la predicación del evangelio a las cabezas de la iglesia judía. Algunos creen que el capítulo 2 de Gálatas se refiere a un acontecimiento llamado el Concilio de Jerusalén. Si eso fuese cierto, no hay cómo sostener por qué Pablo no mostró las evidencias y las pruebas que se desataron en el Concilio de Jerusalén. Porque después del Concilio de Jerusalén, a Pablo y a Bernabé le entregaron una carta para que donde fueran presentaran la carta. Dice Hechos capítulo, bueno, eso lo voy a leer mejor. Dice Hechos capítulo 16, dice: según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos, estoy leyendo Hechos 16:4, tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Y cuáles eran estos acuerdos? Los acuerdos que se habían tomado ahí era que no molestaran a las iglesias que no son judías. No las molesten, no las obliguen a guardar la ley de Moisés, sino que a esas iglesias tienen que dejarlas en paz y no judaizarlas. Y Pablo, cuando iba después de ese concilio, mostraba las cartas. Sin embargo, en el capítulo 2 de Gálatas no hay ninguna evidencia de eso. De hecho, ni siquiera menciona el concilio. Por eso que se piensa y se cree que Pablo, antes de volver a Antioquía, probablemente fue hacia Jerusalén y tuvo una reunión en privado, como dice el capítulo 2 de Gálatas. Se lo voy a leer. Capítulo 2. Dice el capítulo 2. Dice: entonces, pasado después 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, subido por causa de una revelación, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Sin embargo, el concilio de Jerusalén primero fue un conflicto público y no fue a causa de una revelación, fue a causa de un problema. ¿Cuál fue el problema? Es que aquí alguien comenzó a decir: ¿saben qué, hermanos? Algo más cotidiano. Las hermanas no tienen por qué estar así en la iglesia. Las hermanas tienen que usar velo. Y cuando oran, las hermanas no pueden orar si no se ponen un velo, porque afrentan su cabeza. Entonces resulta de que el pastor no estaba durante un tiempo y cuando llegó estaban todas confundidas. Dicen: ¿qué pasa? Aquí hay algunas con velo y otras no. ¿Y qué pasó? No, es que nos mandaron de la iglesia central a que esta es la nueva orden. Y hay que ir a la iglesia central para ver por qué esta nueva orden. ¿Por qué? Si nosotros creemos de que a las mujeres en vez del velo se les fue dado el cabello. Entonces queremos saber por qué están dando esta orden. Esa fue la razón del concilio de Jerusalén.
La razón del Concilio de Jerusalén fue por un problema de enseñanza, que los hermanos estaban confundidos y no sabían si esta enseñanza era real o no. Sin embargo, Pablo dice que la visita de Pablo y Bernabé y en este caso Tito no fue sino por una revelación. Y lo probablemente es que el Espíritu Santo ya estaba anticipando de que se iban a encontrar con problemas en los siguientes viajes. Con problemas que sí se encontraron. Sí se encontraron. Bueno, sigamos en esto entonces. Esta carta nos manifiesta el cuidado de Pablo por las iglesias. Pablo, en cierto modo, les presentó a esta iglesia el Evangelio, y un Evangelio con una naturaleza 100% divina. Mire, nunca hay que olvidarse de que si bien es cierto el Evangelio parte con una conexión muy fuerte judía, y por ende nunca olviden que las primeras reuniones de la iglesia, ¿saben dónde se hacían? En el templo. ¿Se imaginan un tremendo templo que los albergaba? Un tremendo templo, era algo maravilloso y esplendoroso. Recuerden que aún los cristianos iban al templo a orar. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? Cuando Pedro y Juan iban al templo y en un pórtico llamado La Hermosa se encontraron con un cojo. Porque tenían la costumbre de ir allá. La iglesia cristiana nació en conexión con los judíos. Después fue producto de las persecuciones que al Espíritu Santo y por la muerte de Esteban le pareció bien que la iglesia entendiera que tenía que extenderse. Y llegó a ser predicada entre los gentiles. Pedro ya había tenido una experiencia similar a la de Pablo en la casa de un centurión llamado Cornelio. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue dando indicios de que este evangelio no era una continuidad del judaísmo, sino que este evangelio era el cumplimiento de las promesas de Dios. Y que en estas promesas están incluidas también los gentiles. El evangelio comienza a extenderse y resulta de que muchos comenzaron a acercarse a la fe. Tanto es así, mis hermanos, y hay que pensar en esto, ¿no? Hay que pensar en esto. Tanto es así que a la gente había que convencerla que la opulencia del templo, la grandeza del templo, la cantidad de gente que iba al templo no significaba nada referente al verdadero evangelio. Y eso yo creo que no es fácil para comprender para una persona que trabajaba en el templo y servía a Dios en el templo, como los sacerdotes que se estaban convirtiendo al cristianismo. Porque dice el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice el verso 7, dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mi hermano, entre paréntesis, es como decir, los pastores comprendieron de que no necesitan el templo, que ahora la revelación de la predicación es algo mejor que todo lo que se hace en el templo. Imagínense a un sacerdote ahora congregándose en una cueva con 5 personas escondidos, no sé, perdónenme, con una antorcha, para no decir un chonchón. Yo los conocí, los chonchones. Aunque no crea, yo íbamos al local de Vista Hermosa y teníamos que cruzar la quebrada con un chonchón. Y siendo niño de la edad de la Eli, más o menos, de Lucas, íbamos a un lugar y teníamos que cruzar una quebrada con un tarro y una vela encima con hoyito atrás para que no se apagara la vela.
Pero imagínense ahora los sacerdotes no estando en un hermoso templo, sino en una pequeña cueva. ¿No cree que iban a pensar, no estaré equivocado? ¿No estaré equivocado? ¿No será que estoy errado? ¿Estará Dios aquí con estas 5 personas encerrados en una cueva y más encima escondido? ¿No serán que me están mintiendo? Y era la amenaza constante a retroceder, a dejar la congregación, por muy pequeña que fuera, y volver al templo. Hasta que Dios hizo lo que hizo en el año 70. ¿Sabe lo que hizo? Destruyó el templo. Hasta el día de hoy. Entonces, la amenaza era así. Pero mientras esta carta se escribe, el templo todavía existía. Todavía había gente yendo al templo. Por ende, la opulencia también podría haber sido una atracción para los nuevos cristianos que no son judíos, una atracción como para acercarse al cristianismo, a pesar de que el templo, según el escritor histórico llamado Edersheim, él dice que literalmente lo que dice Romanos y Efesios, había un muro de separación que separaba a los judíos con los gentiles. Literalmente había un muro que por la fe y por la predicación del Evangelio entendemos que el Señor derribó, dice, el muro de separación que había entre ambos. Entonces, mis hermanos, la atracción quizás y el engaño de salir de la fe siempre estaba. Y en el caso de esta carta hay hechos puntuales que se van a nombrar. Una es la perversión del Evangelio. Y yo creo con toda mi alma que el diablo toma ciertas alternativas. ¿Y por qué le echo la culpa al diablo en este momento? Porque 2 de Corintios dice que es el Dios de este siglo que encegó el entendimiento de los incrédulos. Él toma ciertas alternativas. Una es negar la fe, y si no puede negar la fe, va a pervertir la fe. Y si no puede pervertir la fe, va a ensuciar los testimonios de los predicadores de la fe. Y si no puede ensuciar los testimonios de los hombres de la fe, va a divertir la iglesia. Pero algo va a hacer para que la iglesia, de alguna u otra manera, siempre esté sufriendo la amenaza de la apostasía, retroceder. Entonces, ¿qué ocurrió, mis hermanos? ¿Qué ocurrió? Que esta carta nos enseña a nosotros de que esa amenaza siempre va a estar. Estuvo en el pasado. Entraron algunos comentaristas ocupan esta palabra, entraron algunos agitadores de la congregación y comenzaron a desautorizar a Pablo como apóstol. Por eso que hay todo desde el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo tiene que defender su apostolado y que la acreditación de su apostolado no es de un hombre de esta tierra, sino que el evangelio que él recibe, lo recibe directamente por revelación del Señor Jesucristo. Entonces, comienzan a desacreditarlo, comienzan a desacreditar su enseñanza, queriendo decir que su enseñanza está incompleta. Por eso que están añadiéndole algo más a la enseñanza que ellos habían recibido. Por lo tanto, estaban diciendo de que Cristo sí es necesario, pero necesitamos a Cristo y algo más. En ese sentido, lo que están diciendo que Cristo, y esta palabrita nunca se le olvide, que Cristo no es suficiente. Cuando decimos que algo es suficiente, es porque no necesitamos más. Ellos decían que Cristo y algo más se necesita para realmente disfrutar la verdad del Evangelio. El problema es que esta gente
que no sabemos cuántas iglesias fueron las que se tragaron este tipo de cosas, pero se tragaron esta información. Esta carta, perdón, esta carta, mis hermanos, nos menciona la necesidad de volver al Evangelio. Por eso que parte en lo que hoy día he mencionado con la naturaleza del Evangelio. La pureza de la doctrina de la justificación por medio de la fe sola. Y eso son cosas que tienen que grabarse en su cabecita. Que nosotros somos justificados por fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Nosotros somos justificados por misericordia. Que nosotros necesitábamos que este Evangelio sea la proclamación del perdón de los pecados en Cristo y la justificación por su resurrección. Nosotros necesitábamos eso, y esta gente necesitaba eso. Pablo lo primero que hace es poner, porque se ve obligado a hacerlo, y esto tiene que ser muy doloroso. Y yo creo que fue doloroso. ¿Sabe por qué? Por este detalle. Curiosamente, esta carta parte con esto. A todas las demás cartas, Pablo, gracias. Todas las demás cartas, Pablo parte con un saludo de afecto, de cariño, confirmando el contentamiento que tiene con ellos, aún a la carta a los Corintios, aún a los hermanos de Corintios. Disculpa, no conocemos ninguna iglesia más mala, por lo menos escrituralmente, que la iglesia de Corintios. Tanto así que hablar de Corintios era hablar de gente muy, muy perversa, muy pecadora. Sin embargo, cuando Pablo se dirige a ellos, los trata como los elegidos, los guardados de santificación del Espíritu y ser reservados para la venida del Señor, como que siempre parte con un ánimo, siempre parte con una especie de confirmación de la fe que ellos tienen. Y mi hermano, y comenzamos desde el capítulo 2, por lo menos en Corintios, y Pablo los trata de carnales, como niños, que no les puede predicar claramente el Evangelio porque lo único que hacen es jugar y pelear dentro de la iglesia. Uno se acuesta con la mujer del papá y dice, la iglesia no era nada tan buena, era más mala que buena. Sin embargo, ¿cómo parten los primeros 9 versos? A los amados en Cristo Jesús, los escogidos, aquellos que están reservados para la venida de Dios. Y en Gálatas no se ve eso. No se ve. De hecho, no hay ningún saludo de confirmación para los hermanos de Gálatas. Pablo da el saludo inicial como se hacía, como se escribía en las cartas en aquella época y va directo al grano. Estoy sorprendido con ustedes, les dice. Estoy muy sorprendido con ustedes. Me extraña que tan rápido se hayan alejado del Evangelio. ¡Wow! ¿Eso sabe lo que indica? De que sí había molestia en el apóstol Pablo. Al escribir esta carta, había molestia. ¡Wow! Bueno, y Pablo, y ahora vámonos al texto aquí, Pablo tiene, mis hermanos, tiene que comenzar de la manera en que comienza, como yo he leído en esta tarde. ¿Y cómo comienza? Primero, mencionando la naturaleza de la predicación y del evangelio que él está presentando. Dice Pablo, apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y esto es importante. Pablo les dice, ¿saben qué?
El evangelio que estoy enseñándoles no me lo enseñó nadie. Ningún hombre me lo enseñó. El evangelio que yo le estoy enseñando tiene un mediador, pero es un mediador divino. Y ese mediador divino es Jesucristo y también es el Padre. Pregunta: ¿cómo tendría que haber recepcionado la información esta gente? Lo que tendría que haber recepcionado, lo que estamos haciendo de no aceptar este evangelio es grave. Porque si no aceptamos las palabras de Cristo y del Padre, estamos rechazando tanto a Cristo como al Padre. Wow. Miren, Pablo también confirma de que hay hermanos que están al lado de él y que son evidencias de que este evangelio es verdadero. Por eso que dice el verso 2: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y Padre, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Pablo les presenta la naturaleza del evangelio, la predicación del evangelio. Esto es divino, esto no es un invento, esto no se trata de ordenanzas de hombre, esto se trata de una revelación dada directamente por Dios. Permítame quizás ser un poquito más preciso en esto. Pablo es uno de los apóstoles, por eso que dice que él es apóstol de Cristo. Es uno de los apóstoles, pero con A mayúscula. Porque la palabra apóstol simplemente significa enviado. Eso significa apóstol. De hecho, cuando se habla de otras personas que se comisionó para llevar un informe o una palabra a algunas iglesias, también se les llamó en el libro de los Hechos apóstoles, como fue en el caso de Bernabé. El problema es que hoy día tenemos que tener mucho cuidado, y perdóneme que me salga de la audiencia original, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día los que se llaman ser apóstoles, ellos no van con el evangelio verdadero. De hecho, el evangelio de la prosperidad no es evangelio. Eso es un negocio. Y ellos se ensuciaron, en realidad ellos ensuciaron la palabra. Por eso que para muchos de hoy día nosotros la palabra apóstol está como satanizada. Pero en este tiempo la palabra apóstol se usaba a todos aquellos que se enviaban, incluso aquellos que enviaban de una iglesia a otra. Se usaba la palabra apóstol, pero de ahí viene la palabra apostolos, que quiere decir enviado. Pero hay apóstoles de Cristo, y esos apóstoles de Cristo solo fueron 12, incluyendo a Pablo. Solo fueron 12. Y por eso que se le entiende y se lee apóstoles a estos con A mayúscula. Con A mayúscula. ¿Y cuáles son las características de los apóstoles con A mayúscula? Los apóstoles con A mayúscula fueron los autorizados por Dios para hablar en nombre de Dios. Es decir, ellos podían traer una revelación dada directamente a ellos. Hoy día eso no existe. Y que cuando usted le quieran convencer de que hay apóstoles que tienen una nueva revelación, usted tiene que decir no. La revelación única y exclusiva para este tiempo es la palabra de Dios. De hecho,
Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, llegó el momento en que el discurso más maravilloso y final de toda la revelación de Dios se llama Hijo, Cristo. Esa es la revelación esencial. No hay más. Así que todos aquellos que quieran consultar a los apóstoles para saber si van a encontrar la pega mañana, o el Señor les va a mandar su príncipe azul, o si la casa va a ser de 2 pisos o una media agua, va a perder el tiempo y va a pecar. Porque todo lo que podemos encontrar como voluntad de Dios, ya lo encontramos hoy día solo en la palabra del Señor. ¿Ya? Pero en este caso, Pablo era un hombre que podía transmitir la revelación. De hecho, hay pasajes que lo dicen, así textualmente, y lo infieren, mejor dicho, lo infieren. Ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, él dice que después de su conversión, él fue arrebatado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas inefables que al hombre no le es dado a expresar. No sabemos cuáles fueron esas cosas, pero por lo que vamos leyendo más adelante y poniendo buena vista en las cosas que leemos, podemos decir que Dios le reveló a Pablo la revelación de la Santa Cena. Pregunta, ¿Pablo estaba en la Santa Cena? ¿Pablo estaba ese día donde el Señor tomó pan y se lo dio a los discípulos? Hermano, si usted me dice que sí, tenemos un problema grave de lectura. Esa es otra Biblia. ¿Cierto que no estaba? Ok, no estaba. ¿Y por qué dice 1 Corintios 11 esto? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió? Lo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, dice el verso 23 de 1 Corintios 11. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y Pablo sabe lo que está diciendo, que lo que significa la Santa Cena se lo reveló el Señor. Pablo también dice que Dios le reveló acerca de su venida. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto, miren lo que dice, en palabra del Señor. Queriendo decir, hermano, les decimos esto porque se los oímos decir en la boca del Señor, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y los que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quién se lo enseñó? Es directamente una revelación divina. Lo último que podríamos decir de tantas cosas que Pablo recibió por revelación divina fue que Pablo fue instruido directamente por Dios acerca de la revelación del Evangelio. Por eso que la defendía con tanta tenacidad. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo, ¿qué dice? Recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuándo recibió eso? Lo más probable es que lo haya recibido cuando fue arrebatado al tercer cielo y Dios le reveló cosas inefables que al hombre no le es dado a expresar. Es lo más probable. Y quizás encuentras visiones quizás en el camino y revelaciones en las que Dios también se le volvió a aparecer, como ya lo hemos visto en la carta, en el libro de los Hechos. Por esa razón, Pablo está convencido y tiene la autoridad para decirle a los hermanos gálatas que están siendo llevados al extravío: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre. Yo soy apóstol. La autoridad del apóstol, está diciendo Pablo, y la revelación que los apóstoles tienen, a mí también se me dio. Después dice, a las iglesias de Galacia, un número de iglesias que, como ya les mencioné, Panfilia, Derbe, Listra, que son las iglesias de Galacia, yo creo en Asia del Sur, que yo creo que fue a ellas a las que se dirigió y no a las del norte como otros creerán. Y dice lo siguiente: gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La naturaleza de su mensaje no es como muchos estaban diciendo en aquella época, porque en aquella época se decía que un cristiano es un seguidor de Cristo. Por lo tanto, un seguidor de Cristo es aquel que sigue las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, en este pasaje no está diciendo eso. En este pasaje, un cristiano es aquel que ha sido salvado por Cristo. No el que se sabe el manual, sino que aquel que ha recibido la salvación de su alma. Porque el evangelio no es solo eso. Imagínese una cosa, y alguien tomó un ejemplo por ahí alguna vez y dijo: imagínate que tú vas por la playa y de repente te encuentras a una mujer que se está ahogando. Pregunta, ¿qué necesita esa mujer? ¿Necesita que le envíen un manual de cómo nadar o necesita que la salven? ¿Nosotros qué necesitamos? ¿Un manual para decirnos cómo ser cristiano o necesitamos un Salvador? Y eso Pablo les está diciendo: hey, el evangelio que le estamos predicando y el que yo recibí es el evangelio del Salvador. No es solo seguidores. La iglesia del Señor es la que ha sido salvada por Cristo, dice. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Escúchenlo. Pablo le está diciendo: hey, este que se dio y que nos salvó, este que se dio y nos salvó, es el mismo que nos libra de este presente siglo malo. Por lo tanto, ir tras otras cosas es horrible, porque la única razón por la cual podemos conservar nuestra salvación es por medio de Cristo. No solo que nos salvó, sino que también nos sigue salvando en este presente siglo malo. Hago una salvedad. ¿Por qué ocupa la palabra siglo? Porque todos los que leen o interpretan saben que la palabra siglo aquí no solamente se interpreta como sistema o mundo, sino que también se interpreta como un tiempo limitado. Es la palabra ayom. Ayom. ¿Qué es esto? Hermano, ¿qué le está tratando de decir? Esta es una arenga implícita. Hermano, es como una patadita debajo de la mesa. Algo sutil. Algo como: despierten. ¿Cómo se le ocurre retroceder si queda tan poco? ¿Por qué? Porque efectivamente el Nuevo Testamento nos enseñó que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Se ha dividido el tiempo en dos etapas: el siglo presente y el siglo venidero.
Esas son las dos etapas. ¿Por qué? Porque la época del reino ya comenzó. Mi hermano, si usted no se va a salvar para alguna vez disfrutar el reino celestial, no, usted ya lo está disfrutando. El reino del Señor ya se inauguró y ustedes son salvos porque son parte del reino de Dios. Y aunque sufrimos por nuestra naturaleza pecaminosa, pero nosotros tenemos aquel que nos salva de este presente siglo malo. Y es un periodo de tiempo que en algún momento, cuando a Dios le plazca, va a terminar. Ahora, lo cierto es que hay personas que son hijos de este siglo y que van a vivir solo este periodo. Recuerden cuando el Señor dijo que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Porque hay personas que nacen para vivir la horrible vida de este mundo. Pero nosotros no. Fuimos rescatados de este mundo para vivir un corto tiempo en este siglo malo, y después de ese corto tiempo de este siglo malo, nosotros disfrutaremos la glorificación eterna. Queda tan poco. Eso es lo que Pablo está diciendo, tan poco que queda. Y ustedes ya están renunciando a la verdad. Ahora, un desafío contemporáneo para nosotros de este pasaje. ¿Sabe cuál sería el desafío para nosotros como iglesia? No añadamos a nuestra fe ninguna cosa que Cristo no sea suficiente. No más. Cristo es suficiente. 2. ¿Cómo podemos estar seguros que el evangelio que realmente nosotros estamos siguiendo es el correcto? Hermano, compruébalo. Compruébalo. Aquí están las palabras de los apóstoles a quienes se les entregó la revelación. Estas son las palabras de los apóstoles, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo. Compruébalo. Escúchalo. No necesitas señales humanas. No las necesitas. Yo le contaba a los chicos hoy día en la mesa, en la tarde, y les decía que cuando uno es niño y sufre un poco, como que siempre tienes esas aspiraciones. Yo les contaba que yo una vez, tratando de sentirme perdonado, porque Dios perdona, pero uno no se perdona, yo le decía al Señor: Señor, mira, si tú me perdonaste, por favor, que pase una persona con chaleco rojo. Y aumentaba más mi frustración, porque no pasaba nadie con chaleco rojo. Una vez me fui a caminar por la orilla del mar sintiéndome tan inmundo y estaba ahí, no era capaz de orar. Y entre paréntesis, yo comúnmente oro con los ojos abiertos, porque no se necesita orar solo con los ojos cerrados. Se puede orar con los ojos abiertos, parado, manejando, acostado. Así que no hay excusas para no orar. Y estaba orando, Señor, le dije: Señor. Y después de haber llorado tanto, le dije: Señor, ¿y si pasa un conejo por ahí? Yo voy a entender que me perdonaste. Y el conejo no pasó. Así que después tuve que pedir perdón 2 veces por desconfiar de su palabra. Porque no necesito señales para confiar en su palabra. Solo necesito fe para creer en ella. Y si Dios dijo, abogado, nos dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solo no entendía que solo lo que tenía que hacer en ese momento no era buscar señales, sino que creer por fe a lo que la palabra del Señor ya me dice. Y ese es un desafío.
Y es un desafío. ¿Sabe por qué es un desafío? Porque a nosotros nos gustan esas cosas. Así que este es un desafío. Y último desafío. La verdad no se vende. La verdad no se vende. Como desafío contemporáneo, escúcheme, cada vez que a usted le digan, Dios hizo su parte y tú tienes que hacer la tuya, póngalo en duda. Póngalo en duda. Porque lo que le están diciendo, Cristo y la predicación de su evangelio no son suficientes. Más nosotros creemos en esta iglesia que Cristo y la predicación de su evangelio no solo son suficientes, sino que son eficaces. ¿Qué significa eso? Un ejemplo. Yo hoy día estoy un poquito resfriado. Si yo mañana voy al médico y el médico me dice, mira Pablo, te vas a tomar este antibiótico de 500 miligramos porque este antibiótico te va a sanar. Si yo compro el antibiótico y lo dejo en mi velador y a los 3 días voy donde el médico y voy peor, el médico me va a preguntar, Pablo, ¿compraste el antibiótico? Sí, sí, doctor, lo compré y no me he mejorado. ¿Te lo tomaste? No, pues, pero es que lo compré. Usted me dijo que si yo compraba el antibiótico me iba a sanar. ¿El antibiótico es eficiente para sanar el resfriado? Sí. ¿Pero es eficaz si no me lo tomo? No. Con el evangelio no pasa eso. Con el evangelio es al revés. El evangelio es eficiente porque es poder para salvación. Y escúchelo bien, ninguno de nosotros se quería tomar ese remedio. Y es eficaz por sí mismo, porque todo aquel que escucha la palabra del Señor es transformado por el poder del evangelio. Es más, yo lo creo eso incluso a nuestros niños pequeños que están aquí, que usted a veces los ve jugando con las tablets, con los celulares, metiendo bulla, corriendo para allá y para acá. Aún en ellos yo creo que el evangelio no solo es eficiente, sino que también es eficaz para sacarlos de las tinieblas y trasladarlos al reino de Dios. Porque el evangelio es poder en sí mismo. Muestra de eso es que yo a los 18 años siempre decía, cuando cumpla 18, yo me voy a ir. Aquí estoy, pero no cumplí 18. Tengo 43. Y aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque no era yo el que lo sostenía a él. Era él el que me sostiene a mí. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que estos son desafíos para nosotros. Esos son desafíos. Crea a Dios y a su palabra. El evangelio que de alguna forma tratamos de transmitir es la verdad revelada de Dios. Amén. Póngase en pie y oramos al Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a creer en ella. Que nunca desconfiemos que hay poder en tu palabra. Hay poder en el evangelio. Que lo que necesitamos lo encontramos ahí. Que no necesitamos nada más. Que nunca, Señor, tengamos la osadía de desconfiar de tu palabra y encontrar valor en otras cosas externas a ella. Sino que, como dijo el salmista, que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y sea una lumbrera a nuestro camino. Que ella sea la razón de nuestra bendición, como dijo también el salmista en su capítulo 1, que bienaventurado es el varón
que no anda en consejos de malo, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que entendamos que el motor de nuestra vida está en amar el Evangelio y nunca renunciar a él. Y que aun cuando seamos amenazados y confundidos por cosas extrañas, vayamos nuevamente a la cruz. Como Pablo les dijo a estas personas, ¿qué nos fascinó si Cristo fue presentado entre vosotros claramente como crucificado? Que así también nosotros, cada vez que nos sintamos en duda, vayamos una vez más a la cruz y encontremos ahí lo que nos alinee nuevamente en el precioso Evangelio de la gracia del Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Guarda esta iglesia. Protege esta iglesia. Conserva esta iglesia. Te lo pido a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.